Nuevamente, buenas tardes, queridos participantes. Seguimos adelante con nuestras jornadas de la Semana de Espiritualidad. Hoy tenemos en la pantalla y en el micrófono a la hermana Juana Ángeles Zárate Celedón. Ella es religiosa carmelita del Sagrado Corazón. Voy a decir algunas palabras, aunque sea de manera breve, para su presentación. Juani hizo una licenciatura en teología en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Ha hecho muchos cursos de especialización en la Pontificia de Lima, en la Universidad Pontificia de Lima, y especialidad en espiritualidad en la Universidad de la Mística en Ávila, España. Digo un poco sobre su experiencia profesional y de vida. Ha ejercido la docencia en varias universidades en Perú y en México. Es animadora de la vida religiosa, ha sido animadora en su congregación y en otros institutos. Fue mi superiora general. Fue también presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de los Institutos Religiosos de México, la CIRM. Se ha desempeñado mucho en el campo de la formación y en el campo de la espiritualidad. Es directora de cursos, talleres, ejercicios espirituales y una variedad de retiros. Como ven, una amplia experiencia que ahora va a poner generosamente a nuestro servicio. Juanita, agradezco muchísimo tu aceptación y tu presencia. Adelante, pues yo personalmente estoy deseosa de escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresita y familia COEF. Sin duda, ha sido un impulso del espíritu organizar esta semana de espiritualidad para meditar y profundizar cómo se está revelando Dios y qué invitaciones y llamadas estamos recibiendo en este momento que está marcado, por supuesto, por la pandemia, pero que no solo existe la pandemia me parece que ha agudizado, ha explicitado toda una problemática humanitaria que vivimos. Entonces me parece un momento muy bello, muy importante para que no nos sintamos obligadas al confinamiento, sino agradecidas por la oportunidad y agradecidos por la oportunidad de tener un espacio de reconsideración de nuestra vida a la luz de la palabra y en medio de la realidad. Vamos a este momento, segundo de la tarde, después de haber escuchado la propuesta de reflexión de la hermana Celia, que nos presentó a Elías como este profeta, este místico, este hombre de Dios, que también recibe una llamada y recibe también una invitación de parte de Dios a hacerle presente en medio de una realidad muy concreta. Y ya ella nos hizo el favor de apuntalar algunas interpelaciones a la luz del profeta Elías. Entonces, seguiremos profundizando como una continuidad de estas interpelaciones, ya situándonos un poco más en la realidad, sin dejar también de tocar algunos aspectos de por qué la palabra tiene ese poder de interpelación a la historia de la humanidad. Entonces, pues aquí está una imagen que está presente en nuestra vida, el coronavirus como virus y la COVID-19 como enfermedad, ¿no? Entonces, como decíamos, en la complejidad de una realidad que ya estábamos viviendo dicha complejidad, que nos revela esta situación que estamos viviendo. Vamos pues a partir de algunos fundamentos que también de alguna manera ya fueron tocados en la introducción del tema anterior.
No podríamos hablar de las interpelaciones de la realidad a la luz de la palabra o frente a la palabra, si no tomamos como punto de partida a este Dios maravilloso, triuno o Trinidad o Dios trinitario, que está empeñado en revelar su ser y su proyecto. Muchas veces hemos meditado cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunidad de amor que vive en una relacionalidad de iguales diferentes y una experiencia de amor entre ellos que los hace uno. Y este amor no puede quedar encerrado en ellos, sino la misma naturaleza del amor trinitario es para darse, para expandirse. Por eso hablamos de este Dios que no vive lejano a la realidad del ser humano, sino que la misma creación del ser humano y del cosmos es un acto de amor de la Trinidad. Y ahí, en ese acto de la creación, se revela. Cuando la creación está ya como un acto de revelación del amor de Dios, entonces Él continúa revelándose. Y no solamente revelándose quién es Él, sino lo que sueña sobre la humanidad. Esto lo podemos encontrar ya, claro que en muchos textos del Antiguo Testamento, como tocaremos enseguida, solamente algunos de ellos, y como un punto de referencia, pero lo sintetiza de una manera bellísima la carta a los Hebreos. En el capítulo 1, los primeros 2 versículos, dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y hoy hemos tocado un profeta. Y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo los mundos, hizo todo cuanto existe. Entonces, esta síntesis de la revelación de Dios, que lo ha hecho de muchas maneras y de muchos modos y muchas veces, a través no solamente de los profetas, sino de muchas mediaciones, pues culmina esa revelación en Jesucristo. Jesucristo que es la encarnación del amor y que se hace uno de nosotros, revelándonos la densidad, la fuerza y la belleza del amor trinitario. Quiero recordar también este salmo, el Salmo 19 en su versículo 3, que dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, efectivamente, no podemos dudar que Dios tiene una palabra para nosotros en estas circunstancias que estamos viviendo. Y que por toda la tierra sale esa voz. Y su voz también a veces se escucha en medio del dolor, de la incertidumbre, de la crisis, como hemos visto estos primeros días. También su voz se percibe en medio de los signos de esperanza y de las propuestas de una vida nueva que tiene. Entonces, Dios no se puede callar, Dios no permanece mudo ante esta situación que estamos viviendo, aunque para muchos pudiera parecer que Dios no habla, ¿no? Algunas reflexiones que a veces escucho es, le hemos pedido tanto a Dios que termine la pandemia, ¿no? Y no sentimos que responda. Sin embargo, este es un tiempo de espera para afinar el oído de lo que Dios nos quiere decir. Es necesaria esta espera. Creo que el desgaste de la humanidad antes de noviembre del 2019, nuestra condición humana requiere un tiempo de introspección a la medida de la desfiguración que hemos estado viviendo. No como un castigo, sino como una oportunidad donde sí hay una palabra de Dios. No podemos dudarlo, como dice el Salmo, por toda la tierra sale su... Y otro fundamento que es bueno tener presente, derivado del primero, es que toda la creación de ese amor trinitario. Ya nos hacían recordar el texto del Génesis, el primer relato,
donde justamente inicia el relato diciendo en el principio, en el principio. Y no solamente se refiere a un estadio cronológico, sino el principio de todo ser, el principio de toda vida. En ese principio de todo ser, de todo cosmos, de toda creación, todo es bueno. Y el texto nos dice, y lo quiero retomar porque es parte de la reflexión que vamos a hacer hoy, de cuáles son las interpelaciones que nos hace frente a una descomposición. Entonces es bueno recordar este fundamento, ¿no? Que todo es bueno, todo es bueno. También dice San Pablo, ¿no? Y lo que no parece bueno, es bueno para aquellos que aman a Dios. Entonces, también es bueno detenernos con profundidad en esta experiencia de poder adentrarnos, que si todo es bueno, lo más bueno es el ser humano. Y que el ser humano, imagen y semejanza de ese Dios Trinidad que es comunicación, que es amor, que es relación, que es bondad, procurando el bien del otro. Entonces, ese ser humano es muy bueno. Y esto no podemos olvidarlo en este momento de reflexión y de reconstrucción de nuestro ser y de nuestra misión. Y bueno, otro principio del cual quiero partir, otro fundamento, es la gracia original. Mucho se ha hablado, pues claro, el capítulo 3 del relato del Génesis nos trae ese relato también del pecado original que describe ese apartarse el ser humano del proyecto de Dios y, y por lo tanto quedar marcado por ese pecado que dará origen, ¿verdad?, a la promesa de Dios de regalarnos un salvador de esa condición de pecado, de lejanía. Pero yo hoy quiero hablar no del pecado original, como un fundamento para este compartir que estamos teniendo. Quiero hablar, como ya lo han hecho varias teólogas, de la gracia original. No es que no tengamos en cuenta la situación de pecado original, pero si estamos hablando de lo más original no es el pecado. Lo más original es la gracia. Lo más original es lo que se representa en el relato de la creación como el paraíso. Y ahí pues, podemos encontrar y recordar varios íconos, varias pinturas o representaciones de ese Edén o de ese paraíso, ¿no? Y quiero recuperar algunas de las características de ese paraíso, de esa gracia original. Fíjense cómo Dios, cuando crea, no piensa inmediatamente en que vamos a separarnos de Él. Él nos crea para el amor. Entonces, quiero hablar de estas características y muchas otras que su propia reflexión puede traer a la mesa de este compartir, aunque no podamos hacerlo simultáneamente, pero ahí podemos ir anotando, porque lo importante de esta semana de espiritualidad es lo que vaya dejando de mi relación con Dios personal y lo que me vaya también motivando a realizar en mi vida. Entonces, yo anoto lo siguiente de la gracia original del paraíso como fue representado de una forma alegórica, por supuesto, ¿no? Esa primera creación del cosmos y del ser humano, ¿no? Donde el hombre y la mujer están en plena armonía y comunicación con Dios, ¿verdad? La gracia original es esa, una comunicación espontánea donde Dios pasea en el jardín, donde el hombre y la mujer no sienten miedo de ese Dios, sino el deseo de la comunicación, la capacidad de la comunicación. Cuando hoy hablamos de que el ser humano es capaz de Dios, lo que estamos hablando es que recuperamos esa gracia original de comunicación con Dios, donde no hay miedo por el castigo, sino lo que hay es un deseo profundo de escucharle, porque en Él encontraremos nuestro gozo.
Entonces, ahí tenemos este elemento, ¿no? La gracia original es esta comunicación con Dios, hombre y mujer. Ahorita vamos a ver cómo también entre ellos hay una comunicación armónica, el hombre y la mujer en comunicación entre sí y entre todo lo creado, ¿no? Es como una expresión terrena de la Trinidad, ¿verdad? Hombre, mujer y la creación son la Trinidad, una expresión de la Trinidad aquí en la tierra, donde somos diferentes, el hombre, la mujer y la creación también son entes diferentes a nosotros. Pero somos una expresión trinitaria, donde cabe la diversidad y no se renuncia a la unidad, sino todo lo contrario. Nuestra diversidad posibilita la unidad en aras a un solo proyecto, que es el amor, que es la mutua convivencia en el amor. Entonces, el segundo rasgo de esta gracia original es que no solamente hay una relación armónica con Dios, un deseo de comunicación con Dios, una capacidad de comunicación con Dios, sino que también hay una comunicación entre estos seres temporales. Bueno, en el primer momento no había temporalidad que separara de Dios, sino una expresión temporal del mismo Dios, ¿no? Entonces, hay esa comunicación también trinitaria. Un tercer rasgo que yo distingo es que todos los seres existían en perfecta armonía y colaboración. Y entonces, aunque ya hemos hablado de la armonía, ahora hablemos de la colaboración y de la inclusión. Lo hemos estudiado en nuestros estudios primeros de física, de biología, cómo todos los seres tienen una razón de ser, los microscópicos, los macroscópicos, los sistemas que se han organizado en animales, en vegetales, en seres humanos, ¿no? En reptiles, en aves, etcétera, ¿no? Entonces, en el ecosistema, todos los seres tienen un lugar y tienen una colaboración. Y a mí me parece muy importante en este momento en que la pandemia justamente es un desajuste, ¿no? Del lugar que ocupamos. Entonces, todos estos fundamentos nos van a ayudar a meditar entonces cuáles son las interpelaciones y cuáles son los caminos, ¿no? Entonces, todos los seres humanos, pero también todas las cosas y todos los seres tienen un lugar y están colaborando para un fin común. Y de ahí pasamos al cuarto elemento, que podemos formularlo así. El ser humano, ya centrándonos en el ser humano, que es el culmen de la creación, es parte del cosmos, pero también el cosmos es parte del ser humano. En esta originalidad, en esta gracia original, la creación no está al servicio utilitario del ser humano. La creación es una prolongación, es parte de la existencia. Entonces, el ser humano es una parte del cosmos, es el culmen, pero es una parte del cosmos. Y también el cosmos, entonces, es parte del ser humano. Ya lo dicen nuestros grandes místicos, ¿no? Que cuando hay esta experiencia de unidad con Dios, como es el primer punto que señalamos, la unión, la común unión con Dios, entonces todas las cosas en Dios nos pertenecen y nosotros pertenecemos al cosmos. Entonces, algunos actualmente en un lenguaje moderno pueden hablar de una dimensión holística de la creación, ¿no? Yo soy parte del cosmos y el cosmos es parte de mí. Y lo que pasa en el cosmos, sea bueno o no bueno, me afecta a mí como ser humano. Y todo lo que yo haga afecta a todo el cosmos. Y todo el cosmos entonces es, como dice el Cántico de las Criaturas, ¿no? Las criaturas celestiales, las criaturas terrestres, las criaturas marítimas, y los hijos de Dios, y los hombres, y los humanos, y los hombres de buena voluntad, todos son parte de este cosmos, ¿no? Donde el otro también es parte de este cosmos. Y ese cosmos, recordemos, es un orden
Es un orden querido y deseado por Dios, que se rompe efectivamente con el pecado, pero desde el primer momento en que crea Dios, a través de todo este proceso evolutivo, está sintiendo y pensando en esta mutua pertenencia del cosmos con el ser humano con el cosmos. Y en esa mutua pertenencia, la presencia de Dios. Y bueno, hablemos de otra característica de la gracia original. El ser humano recibe la confianza de Dios. Y esto es un acto propio del amor, ¿no? ¿En quién se confía aunque tenga ciertas limitaciones? En quien uno ama y por quien se siente uno amado. Entonces, ni siquiera es un acto de perfección, ¿no? Yo confío en la otra persona porque es intachable, ¿no? Aunque en la gracia original no había pecado, pero nuestra reflexión nos da para poder entender que la confianza y el amor no dependen de la perfección, que la confianza y el amor son un acto gratuito de Dios y así ha de ser entre nosotros. Por eso, cuando entra el pecado, lo que se rompe es la confianza, ¿verdad? La confianza entre el hombre y la mujer, la confianza con la serpiente, la desconfianza con Dios, la confianza con Dios se pierde. Es lo primero que se pierde, es la confianza. Entonces, fíjense cómo la gracia original es un espacio de confianza, ¿verdad? Y es hermosísimo poder ir a esa experiencia y reconocer cómo el ser humano recibe la confianza de administrar la creación para el bien común. Y cuando hablo del bien común, no hablo solo de los seres humanos, hablo de todo el cosmos, porque yo soy parte del cosmos y el cosmos es parte de mí, toda la creación entera, ¿no? Entonces, el administrar la creación es un acto de confianza de parte de Dios para el bien común. Cuando el mal entra en este cosmos de armonía, entra la desconfianza. Y ahí ya vamos a encontrar, ¿no? Ya les estoy guiñando un ojo para poder decir que por ahí va esta reflexión, que puede tener muchos puntos de abordaje, ¿no? Entonces, un último elemento que me gustaría destacar de la gracia original es en el que en el paraíso se ejerce la corresponsabilidad, porque administrar la creación es permitir que las cosas evolucionen según su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces no es el dominio, como algunas traducciones han hecho, ¿verdad? Para que el hombre dominase la creación. No se trata de dominar, sino se trata de ejercer la misma confianza que Dios le depositó al ser humano en las cosas y acompañarnos en la experiencia de la corresponsabilidad para que cada quien sea lo que tiene que ser y para que cada cosa tenga que ser lo que tiene que ser, ¿no? En este paraíso en que se ejerce la corresponsabilidad, que la administración no es, decía, un ejercicio de control, sino es un ejercicio de corresponsabilidad, también hay creatividad, ¿verdad? Porque la creatividad surge cuando yo soy, el león es el león, el árbol es el árbol, el hombre es el hombre, la mujer es la mujer, el fruto es el fruto. Cuando hay un trasvase de identidades, cuando yo quiero ser además otra cosa o dominar con las características de otro ente, entonces es ahí donde ya entró el mal, ¿no? Cuando yo soy lo que tengo que ser, entonces yo desarrollo mi capacidad co-creativa con Dios, porque estoy en comunión con el Dios creador. Es un Dios que a lo largo de la historia de la salvación se va a empeñar en invitarnos a ser colaboradores de la creación y se va a manifestar en el Antiguo Testamento como un Dios que siempre recrea al pueblo, a los profetas, siempre da una nueva oportunidad, siempre está para recrear
de las situaciones de pecado a situaciones de reconciliación y a situaciones de volver a una relación de amistad con Él. Entonces, es ese Dios creador y recreador siempre. Y cuando el ser humano, la gracia original es que nosotros poseemos ese don de la creatividad y ese don de poner al servicio todo lo que somos, para así gestar la armonía, cada uno en lo que es, con los límites propios de la libertad del otro y con los límites propios del amor. Otra de las características de este paraíso es el servicio gratuito, ¿verdad? Yo tengo el don de la creatividad, de la colaboración, con todo lo que otras identidades, otras cualidades, y ese poner en la mesa común el don se hace como yo recibí lo de todos los demás entes de la creación, gratuitamente. Como recibo la lluvia, como recibo el aire, como recibo el cariño de los demás, como recibo ya en la evolución de la historia, de la humanidad, el trabajo de los demás. Mi trabajo también es un servicio gratuito. En ese paraíso, el servicio no es un trabajo forzado, ¿verdad? No es el trabajo, no es el castigo por el pecado. La creatividad y el servicio ya estaban en el proyecto de la gracia original, para que esa creación sea administrada para el bien común como una expresión y una vivencia del amor trinitario. Otra de las características que puedo contemplar en ese paraíso es la ternura y la justicia. La ternura, que bien también podemos pensar en ella como la delicadeza, ¿verdad? Creo que una palabra hebrea que puede traducirse como ternura es la de Gesed, ¿verdad? La ternura, los mutuos cuidados puede ser eso, ¿no? La suavidad en la entrega, cómo es ese paraíso. Vean cómo todas las imágenes del paraíso está llena de cosas, de elementos, una riqueza, el agua, las montañas, el desierto, los animales, todos ocupando un lugar de una riqueza, de una diversidad extraordinaria, pero no se aplastan los unos a los otros, ¿verdad? Están con suavidad, están cuidándose y cuidando la existencia de los demás. Y esto es ternura y esto es justicia. Que cada quien tenga lo que ocupa, lo que necesita para existir en esta relacionalidad. Si una palabra puede traducir la gracia original, como ven, es relacionalidad. La gracia original es una relacionalidad natural. En justicia, en ternura, en servicio, en creatividad, en corresponsabilidad, en confianza. Pues ya nos va sonando, ¿verdad? Creo que ya casi terminé el tema, corazoncitos, pero vamos a continuar. Ay, aquí me faltó, ahí va una mariposa que no salió, en el proceso de hacerse mariposa, ¿verdad? Bueno, imaginémosla ahí y casi todos lo conocemos, ¿verdad? Que la creación de la mariposa parte de una oruga que llegado el tiempo se somete a un proceso de encerrarse en un capullo, encerrarse en sí misma, para dejar que su propia naturaleza brote. Y la naturaleza de la oruga no es ser gusano. La naturaleza de la oruga es ser mariposa. Pero parte de ese proceso de partir de un gusano, pero en su interior tiene la información genética para transformarse de una oruga,
perdón, sí, de una oruga, de un gusano, una oruga, a una mariposa. Esto es lo que aparecía en esta filmina. Y entonces hemos pasado de esos fundamentos, esos breves fundamentos que presenté, donde vimos los fundamentos de un Dios que crea, un Dios trinitario que se revela, que crea por amor, y que todo lo hace bien y que nos invita a participar de esa gracia original. Y decía que aunque la mayoría de nosotros hablamos del pecado original, antes del pecado original está la gracia. Entonces, cuando el mal entra en la libertad del ser humano, lo que acontece efectivamente es un retroceso de la gracia original, ¿no? Una deformación de la gracia original, y entonces llega la muerte, efectivamente, y llega todo lo contrario a la gracia original. Pero si primero se nos dio la gracia, entonces todas nuestras posibilidades son volver a la gracia. Y cuando la plenitud de la revelación está en Jesucristo, lo que hace Jesús es recuperarnos la gracia, ¿verdad? Y esa venida, esa encarnación de Jesús, se hace en un proceso de Pascua, ¿verdad? Un Dios que se encarna en nuestra realidad, en todo semejante al ser humano, menos en el pecado. Y Él, que no fue pecado, el que no hizo pecado, pero fue en todo semejante a nosotros, Él con su Padre, con nuestro Padre y con el Espíritu Santo, con nuestro Espíritu Santo, escogen el camino de la Pascua, de darle un sentido al mal y a la muerte, pasando incluso por la muerte para devolvernos la vida. ¿Y qué es lo que nos devuelve? La gracia original. Y este proceso pascual, a través de su resurrección, que es la vida, es volver no a una vida, sino volver a una vida de la gracia original. Por supuesto que San Pablo habla más bien, la teología de San Pablo habla más bien del hombre viejo, el que vive según la carne y según el pecado y el mundo, y el hombre y la mujer nueva, ¿verdad? Que viven según el espíritu. La lectura que hoy estamos proponiendo es una lectura de que ese hombre y esa mujer nueva es ese ser humano al que Jesús le devuelve por su resurrección la vida de la gracia. Y desde ahí quiero hacer esta lectura y esta profundización que estamos haciendo. Y algo que nos puede ayudar es esta imagen de el gusano que crea su capullo para reconocer su potencialidad, para reconocer su gracia original, ¿no? Dices Simón Pedro Arnold, a propósito, ya ven que tiene un libro sobre la metamorfosis, ¿verdad? De la mariposa. Y esos son la pandemia, y no solo la pandemia, sino lo que agudiza la pandemia es este grado de descomposición de nuestra condición humana, ¿verdad? Entonces podemos decir, como dice Simón Pedro Arnold, se me antoja imaginar la coyuntura por la que atraviesa el creyente como la experiencia del gusano, que en una noche solitaria y angustiada pasa al estatuto de mariposa. En una noche solitaria y angustiada pasa de esa situación de soledad y de angustia al estatuto de mariposa, de libertad, de plenitud, ¿no? Estamos entrando, dice Simón, a la era de la mariposa. Incluso antes de la pandemia hablaba de esto, ¿no? Por cierto, la era del gusano era más segura en su pesadez arrastrada en el piso, con su horizonte tan limitado que casi se confundía con la ceguera, ¿no? Y me parece que así podemos leer la situación ante pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, vivíamos en una especie de seguridad, ¿no? Todo lo teníamos tan seguro. Claro, con sus incertidumbres relativas, ¿no? Pero todo lo teníamos tan seguro, era tan natural salir por la mañana a la calle, trabajar, encontrarnos, era tan natural. También era natural enojarse y mentarle la madre a alguien y mentir
y era natural para muchos violentar la dignidad de la persona y cada vez nuestra indignación ética estaba más dormida. Cada vez el mal era algo casi natural. Nos arrastrábamos con esa pesadez en una seguridad que no nos permitía ver, ¿verdad? Como achatados en esa condición, en la rutina de lo que iba a suceder, conformes con la situación, por ejemplo, en México, del desastre de la corrupción y del desastre del narcotráfico, con todas sus consecuencias, de la delincuencia organizada y terribles, ¿no? Pero casi acostumbradas y acostumbrados a ello, ¿no? Nos arrastramos en una forma de existir y no veíamos otra forma, ¿no? Un poco hasta nuestra esperanza arrastrada, ¿no? Una esperanza de palabra, pero no una esperanza vivida. Bueno, entonces sigue Simón, la vida de la mariposa, en cambio, es ligera, no es pesada. Efectivamente es insegura, pero esa inseguridad, además de la fragilidad y de lo efímero, es lo que más plenitud da. Es ligera, insegura, frágil y efímera, pero ¡qué belleza! ¡Qué libertad de vuelo! ¡Qué horizonte! La situación con la pandemia, cuando hablamos de una oportunidad, de una reconstrucción del ser humano, sin duda va a pasar por un largo proceso de transformación donde unos caminaremos más a prisa y otros nos quedaremos, y otros muy lento. Y pervivirán, ¿no? En este nuevo paradigma que ya estábamos visualizando, en este nuevo cambio de época, pervivirán ideas viejas, estructuras viejas, sentimientos viejos, actitudes viejos, pero al mismo tiempo irán brotando todo lo que aprendimos y estamos aprendiendo de nosotros y de las relaciones y del compromiso y del proyecto de Dios. Y cada vez serán más y más y más y más. ¿De qué lado queremos estar? La palabra que es Pascua, que es gracia original, ¿de qué lado queremos estar? Porque tampoco en esta nueva oportunidad no es que vayamos a durar 120 años. Quizá moriremos igual en 4, en 5, en 6, en 10 años. Pero ¿cómo moriremos? ¿Como gusanos o como mariposas? ¿Angustiados o viviendo con cierta naturalidad la caducidad de la vida y las consecuencias de nuestro propio mal? ¿Apostando por la vida con nuestros pequeños gestos o apostando por la muerte? ¡Qué belleza la de una mariposa! Sí, poco tiempo, frágil, insegura, pero ligera y libre. Ese paso para optar por quedarnos yo no sé, físicamente, si una oruga pueda decidir quedarse en su hojita, ¿verdad? No lo sé. A lo mejor sí, morirá en su intento, ¿no? No lo sé. Pero nosotros que estamos en esa etapa obligada de autorreflexión personal, familiar, comunitaria, eclesial y mundial, vivimos esta etapa como una zona de oscuridad. Pero fíjense cómo la misma metáfora de la oruga que se convierte en mariposa, pasa por encerrarse y esa zona de oscuridad es fértil, porque es rica en posibilidades de nueva vida, y esto es muy fundamental, corazoncitos, no imaginada. No imaginada. Porque si bien,
¿verdad? Podemos recordar este texto del Apocalipsis, de un cielo que Dios nos lleva en un proceso de humanidad para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la novedad es justamente eso, redescubrir nuestra capacidad de paraíso. Y eso que no podemos imaginar de relaciones sanas, colaborativas, responsables, justas, de ternura, para todos, entre todos. Y con la creación, pues claro que debe de tener, con todos los adelantos científicos y tecnológicos, expresiones inimaginables. Gestos inimaginables. Bueno, entonces yo les invito para considerar que la interpelación profunda que Dios nos hace en esta pandemia a la luz de la palabra que se revela en Jesucristo, que vivió entre nosotros, que pasó haciendo el bien, curando todo tipo de enfermedades, que muere, que experimenta la Pascua para darnos una vida resucitada, lo veamos como esa real, auténtica posibilidad de una vida nueva, no imaginada. Dice Karl Rahner, cuando digo que uno puede encontrar de inmediato, me refiero realmente a Dios, al Dios más allá de todo entendimiento, misterio más allá de las palabras, oscuridad que es luz. Fíjense, oscuridad fértil, oscuridad que es luz solamente para quienes se dejan abrazar por su incondicionalidad. Porque Dios no nos ha abandonado. Porque Dios, la interpelación es, no te ha abandonado, no vivas como si te hubiese abandonado. Estoy incondicional para ti, incondicional. Incondicional para gestar juntos la recuperación de tu persona, la recuperación de lo esencial y la recuperación de la relacionalidad. Dios que está ahora más allá de todos los nombres. Es un texto bellísimo de Karl Rahner donde reavivamos nuestra fe y la intervención, no intervencionismo, sino la intervención de la presencia de Dios, porque su nombre es presencia, porque se revela, porque habla más allá de las palabras. Entonces, la coyuntura que agudiza, insisto, una realidad que ya estábamos viviendo, nos invita a mirar la realidad como la mira Dios. Y digamos que esta propuesta de volver a la gracia original del paraíso es una invitación para mirar la realidad desde una perspectiva global. Y eso significa no mirar realidades desintegradas, ¿no? O parciales, sino tener una mirada global. No es lo que me pasa a mí si me enfermo o no me enfermo, ¿verdad? Ya decía el Papa Francisco en esa bellísima, inolvidable mensaje, en ese inolvidable mensaje al inicio de la pandemia. Somos una barca y de pronto descubrimos que todos estamos subidos en la misma barca. Y la interpelación es a tener no una mirada egoísta, que eso es quedarnos en el mal o en los frutos del mal, ¿no? Sino es tener una mirada global, como en el paraíso. Una mirada que va más allá de mí misma, pero que me incluye a mí misma. No me dejo de mirar a mí, sino como parte del cosmos me miro en mi fragilidad, en mi necesidad,
pero miro a los otros en su fragilidad, en su necesidad, y también en mi potencialidad, lo que soy capaz de hacer por los otros, y veo lo que otros son capaces de hacer por mí y por los demás. No me centro en mi familia, no me centro en mi comunidad, no me centro en mi congregación, ni siquiera en mi iglesia católica, apostólica, sino una mirada global, es mirar a todos, inclusivamente, y hacernos parte de ese dolor desde nuestra propia experiencia de dolor e incertidumbre. Entonces, nuestra mirada ha de ser global y nuestras decisiones han de ser en una perspectiva global y que sean reales desde lo que yo soy, desde lo que yo vivo, desde lo que yo experimento, pero también desde mis capacidades. También hay que mirar la realidad desde una perspectiva integradora y holística. Integradora de todos los sectores y de todos los efectos, insisto, no solo de la pandemia, pobres existían antes de la pandemia, que ha agudizado terriblemente, ¿no? Es durísima la pobreza que está viviendo nuestro pueblo, durísima, que estamos viviendo. Entonces, una mirada que mira a todos y los mira de una forma inclusiva e integradora, que mira a los pobres y que mira lo pobre de cada persona, que no deja a nadie afuera, que no dejo nada de mí fuera de esta realidad y de esta creación lastimada, ¿no? Y holística, donde todos pertenecemos a todos, ¿no? Como ya les había comentado. Entonces, algunas pautas nada más que nos puedan ayudar en esta recuperación de esta mirada desde una perspectiva global, integradora y holística. Primero, una mirada que nos ayuda con estas tres características, global, integradora y holística, es una mirada que nos ayuda a mantener las polaridades juntas. A veces la tentación en la pandemia es a excluirnos, no solamente físicamente, ¿no? Sino emocionalmente. A no querer ayudar ni siquiera, o a ver sospechoso a cualquiera, ¿no? Entonces, es muy importante en las interpelaciones que nos hace la historia, es darle un nombre a las polaridades y tener una mirada que logre mantener las polaridades juntas, ¿verdad? Las polaridades como el miedo y la seguridad. Las polaridades como la pasión y el desánimo. Las polaridades como yo como persona individual y el mundo. Las polaridades del egoísmo y la generosidad. Porque existe, como les digo, ¿no? No es que vamos a acabar con ese mal hombre, mujer vieja, ¿no? Están ahí juntas. Pero verlos juntos, las polaridades, nos permite ensanchar nuestro campo perceptivo, esta mirada global, ¿no? Entonces, no nos aferramos a echarle la culpa a un gobierno de la situación, es parte de la situación, pero es mucho más, es la actitud de cada uno de nosotros, es la consecuencia de nuestra desconfianza, de haber echado fuera de nuestra vida a los campesinos, a los pobres, a los niños, a los ancianos. Entonces, la realidad es mucho más amplia que echarle la culpa a un gobierno si maneja o no maneja bien una situación que es en el campo de la salud, pero que afecta la economía, que afecta la integridad psicológica, que integra lo social, que integra lo educativo, el trabajo, lo integra todo.
Entonces, fíjense cómo la realidad nos interpela a tener un campo perceptivo amplio y no buscar culpables de la situación. Ya está la situación, ya estaba, ya está. Entonces, ¿dónde están los factores donde puedo intervenir? ¿Dónde están en mi economía, en la economía global, en mis relaciones, en las relaciones familiares, en las relaciones comunitarias? ¿Dónde? Desde un campo perceptivo amplio, actuar como hijos e hijas de Dios, desde la gracia original, ¿no? Nos permite ver posibilidades que podríamos pasar por alto, ¿no? Pues está, creo que obvio, ¿no? Es contemplar el universo como un espejo que me muestra algo de mí misma y algo de mí mismo, ¿no? Entonces, comentando estas últimas dos, podríamos seguir nuestra historia sin mirar a muchos. Podríamos seguir nuestra historia, que así es una histeria, podríamos continuar nuestra historia como aquel levita y aquel sacerdote que pasó de largo frente a aquel samaritano, perdón, frente a aquel hombre que estaba herido, ¿no? Perdón, frente al hombre que estaba herido. ¿Y cuántos? Nosotros podíamos seguir viviendo, ¿verdad? Y si no me afecta a mí la pobreza de X persona o la falta de relación en mi comunidad, si no me afecta, no me meto, ¿verdad? No había corresponsabilidad. Y esta es una propuesta para que nos permite ver posibilidades y situaciones que podríamos pasar por alto. Bendita la hora, con mucho dolor, y con mucha muerte que hemos vivido, ¿no? Y la interpelación que nos hace la realidad desde la palabra es a tener una mirada y una manera de ser contemplativa. Recuerden que el contemplativo y la contemplativa es aquel que descubre la presencia y el accionar de Dios en todo lo que le rodea, en sí mismo y en todos quienes le rodean. ¿Cómo está Dios presente? ¿Y cómo está accionando Dios presente? Sabemos que la contemplación no es el ejercicio de sentarnos, cerrar los ojos y hacer una introspección o una oración. La contemplación implica quizá ese ejercicio formal de la introspección, pero se desarrolla en la vida. Que la oración me permita tener una mirada interior limpia para regresar al exterior y contemplar y acoger cómo Dios está actuando. Entonces, nuestra mirada hoy, una interpelación desde la palabra de Dios, es mira, contempla, mira, abre los ojos y contempla cómo está Dios presente y cómo está accionando Dios. Observar amplia y amorosamente nos abre a lo que es sin juzgar ni clasificar. Deja de lado los temores y los deseos del ego porque nos abrimos sin juicio al otro, sabiéndolo una parte de ese paraíso creado por Dios en colaboración y sabiendo que Dios habita en él o que Dios está actuando en esta circunstancia. Nos pone en contacto con la unidad fundamental de toda la realidad, no con la superficie de la realidad. Esa es la tentación, ¿no? Es vivir en la superficie de la realidad, quejándonos de todo, madreando a todo mundo, criticando a todo mundo. Eso es mantenernos en la superficialidad de la realidad. El contemplativo, que conoce el accionar de Dios, y el contemplativo, que tiene una experiencia de Dios, también contempla y acoge el accionar humano. Comprende cómo reaccionamos frente a Dios. Esos mecanismos psicológicos, espirituales del ser humano solo se pueden contemplar desde Dios.
la comprensión de lo que significa ser humano con todas nuestras polaridades, con todas nuestras contradicciones. ¿Cómo operamos, no? ¿Cómo somos? ¿Qué es la condición humana? Entonces nos pone la mirada contemplativa, que no son estos ojos que tenemos aquí, sino desde los sentidos interiores, que ya hablarán mañana, de la fe, la esperanza y el amor, pues nos abren también a la apreciación profunda de la diversidad. Desde esa mirada, nos lleva a responder de maneras nuevas, no rutinarias, a creer en cosas nuevas, a percibir los movimientos nuevos que hay dentro de nosotros. Y eso se logra solo desde la interioridad, que ve la exterioridad. Entonces, ¿por qué no se nos ocurren cosas nuevas? ¿No será que nos mantenemos en la superficie de la realidad? Y lleva a la conversión permanente de corazón y de mente. Me gustaría preguntarles si ya se cansaron, pero no puedo verles. Al despojo de una misma y a la opción por la vulnerabilidad y la no violencia. En una palabra, a vivir la compasión. Esta mirada contemplativa nos devuelve la capacidad de despojarnos de lo superfluo y de volver a nuestra gracia original, de lo que realmente somos, no de las apariencias, no de los mecanismos de defensa, o de nuestros poquitos que vemos, ¿no? Cosas poquitas que vemos, ¿no? Sino al despojo de uno mismo, de uno misma, y optar, ahora que vamos a celebrar, estamos ya celebrando a Teresita, ¿no? Optar por la vulnerabilidad. Fiel discípula de San Juan de la Cruz, ¿no? Optar por la pequeñez, optar por la no violencia. Y como decíamos, generar el camino de la compasión. Yo creo que este momento nos está interpelando a reconocer nuestra vulnerabilidad, pero no de una forma negativa, sino como esa vulnerabilidad es acogida por la misericordia de Dios, como esa vulnerabilidad es amada por la misericordia de Dios, y como esa vulnerabilidad confiada en Dios adquiere sus capacidades mayoritarias, plenas, pero sin buscar el prestigio, sin buscar las cosas que no pertenecen a nuestra esencia, ¿no? La no violencia, dejar a cada quien y a cada cosa ser, existir, manifestarse. Esa es la compasión. El padecer con, el estar con, el dejar al otro ser en mí y que el otro, en el otro yo pueda ser. Ya me emocioné y me falta el aire cuando me emociono. Porque contemplación sin compasión no es contemplación. Algunos elementos, esto nos lo compartió Georgina Subiría. La contemplación, desde la compasión, afina la conciencia de los efectos de las fuerzas mundiales en los diferentes ámbitos. Fíjense cómo no se trata nada más de entender intelectualmente las fuerzas sociales, políticas y económicas. Vieron un tema, ¿no? De esas voces sociales que se despiertan frente a esta situación de crisis que vivimos. Entonces, la contemplativa desde la compasión, desde este sentimiento de acogida al dolor del otro, nos permite leer la realidad no desde el intelecto, sino desde el sufrimiento de los demás, desde el padecer de los demás, desde las necesidades de los demás, empáticamente, ¿no? Desde lo que sufren los demás y desde lo que sufro yo. Entonces, mi lectura sobre los efectos mundiales
de lo social, de lo económico, de lo cultural, de lo espiritual, de lo eclesial y de lo religioso, es desde la compasión. Porque fue la compasión la que motivó a la Trinidad a enviar a su Hijo Jesús. Cuando vio el sufrimiento del pueblo de Israel, bajó Dios. Y en la plenitud de los tiempos, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único para que todos los que creyéramos en Él tuviéramos vida y vida en abundancia porque la habíamos perdido. Entonces, lo que me da una mirada para devolverme a la gracia original y devolver a los demás a la gracia original y superar el mal, es la compasión. Porque cuando el ser humano, el hombre y la mujer, dejaron entrar libremente el mal en sus vidas y en su proyecto, inmediatamente la Trinidad prometió al Salvador, muriendo de amor y de sufrimiento por lo que iba a sufrir el ser humano. Es una mirada de compasión. La revelación es una explicitación de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, escrita en la historia de la humanidad. Y Dios sigue revelándose en la compasión y en la mirada compasiva y en la interpretación desde la contemplación de estas realidades tan complejas, de estas fuerzas mundiales. La contemplación desde la compasión, vulnerables. Ya nos lo decían en la charla anterior, ¿verdad? No nos deja pasar indiferentes. Entonces, como dice el profeta Isaías, Señor, dame oídos de discípula, dame oídos compasivos, que no temen escuchar el dolor y la necesidad. Encuentran esperanza. Por eso, la contemplación desde la amores profundo del alma. Un momento de receso. Se nos... Bien, parece que estamos pudiendo volver. Sí. Juanita, ¿estás en condiciones de volver? ¿Me escuchan? Sí. Bien. ¿No escuché? ¿Hay un receso? No. Es que se había ido la señal, pero podemos volver perfectamente. Adelante, Juani. Adelante, por favor. Bueno. No sé dónde se cortó, pero vamos en la misma línea, haciendo como esta reflexión. Entonces decíamos que la interpelación que nos hace Dios es hacer mujeres creyentes, hombres creyentes, que tienen una mirada contemplativa sobre la realidad para descubrir cómo es que Dios está actuando, cómo Dios está presente, pero esta contemplación ha de ser compasiva, ¿verdad? Que nos permite ver la realidad con ojos desde la compasión, y ahí estamos
abundando sobre este tema, ¿no? La compasión abre los caminos para experimentar a Dios en el contacto afectivo, pero también efectivo con los más empobrecidos, ¿no? Es capaz de inclinarse y reaccionar frente a la necesidad del otro y hacer lo que podemos hacer, ¿no? La compasión abre espacios para la búsqueda de sentido, que es muy no porque Dios haya provocado esto, sino encontrar sentido de vida a esta situación que estamos viviendo. Se arriesga rico para que la opción de la posmodernidad que nos estaba deshumanizando. Entonces, la compasión nos permite arriesgar formas nuevas, a ensayar relaciones, a ensayar solidaridad, conciliación, esta compasión de reconciliación entre la religión resignificada, porque ¿qué estaba pasando antes de la pandemia? La religión no Juanita, una estaba pausa, por favor. Se te está cortando el audio. Está cortado. Un momentito. Juanita, por favor. No. Voy a encender las luces. Aquí estoy. Juanita. Sí, Juanita. Aquí estoy. Un momento, por favor. Sí. Se está cortando mucho el audio y queremos que la gente queremos escucharte bien. Queremos escucharte bien. Es que vamos. Está muy intermitente, entonces necesitamos que estabilice su internet. Si no está conectada con cable, a ver si pudiera conectarse con cable porque está. Sí. Juanita, ¿me dices por favor cómo estás conectada a tu internet? ¿Por cable o Wi-Fi? Porque parece que es internet Wi-Fi. ¿No puedes conectarte con cable? No tengo cable. Gracias. Está muy intermitente. Vamos a entrar así y no hay ningún problema. Bueno, vamos a continuar. Entonces, adelante, vamos a continuar, Juanita. Qué pena. Bueno, tú me dices cuando no se escuche y doy un alto. Ya vamos en la parte final. Bueno, entonces, decíamos cómo una mirada contemplativa desde la compasión teje vínculos de reconciliación entre una religión que no estaba siendo significativa, que no decía nada a la vida, y la mística como una experiencia libre y liberadora de Dios y que nos lleva a actitudes liberadoras y libres, como la mariposa, ¿no? Esta compasión también nos permite vivir el compañerismo humilde y plural con la humanidad en la búsqueda de otro mundo posible, ¿no? Donde este mundo posible implica el compañerismo humilde, sencillo, simple, desde lo que cada uno somos, pero es un compañerismo, como hemos insistido en este compartir, plural, ¿no? Que acepta lo plural y que recrea los microcosmos de relaciones desde esta pluralidad para hacer una expresión del amor trinitario, ¿no? Y ofrece el camino compasivo como un camino que planifica y conduce a la felicidad. Entonces, creo que esta propuesta de hacia dónde nos está interpelando, pues por supuesto que es enfocar los procesos de nuestra vida como prioridad en la vida, en el trabajo compartido, ¿no? Voy a pasar esta parte para pasarme a la parte final.
El trasfondo para mí de las interpelaciones que pueden tener diferentes expresiones es volver a ver todo a través del prisma de la red de relaciones, como era en el paraíso, que fue esa filmina donde me detuve un gran rato al inicio de este compartir, ¿no? Entonces, creo que la interpelación es, no eres un ser individual, tenemos que volver a la experiencia de la relacionalidad y una relacionalidad sana, marcada por el amor, la ternura, la justicia y la compasión. Y esto implica, entonces, el gran desafío para mí es ver todo, así como el contemplativo ve a Dios presente en todo lo que le rodea, en sí mismo y en los demás. Entonces, y si Dios es Trinidad y es relación y es red, tenemos que ver todo a través del prisma de la red de relaciones, porque todo funciona en conjunto. Creer que cada persona tiene un rol en esta situación que estamos viviendo, que posee un pedazo de verdad y es esencial para el buen funcionamiento de la humanidad y de las pequeñas redes. Pensar y actuar no en términos de jerarquías, sino de holarquías, es decir, vivir la inclusividad, la colaboración, la colegialidad, velar por la interrelación. Recuerden que en esta exposición de la gracia original es todos nos relacionamos y cuido de mí y cuido de los demás. Ese es administrar, esa es la confianza que Dios deposita en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que velar y cuidar? La interrelación con la naturaleza, la interrelación familiar, la interrelación vecinal. Tenemos que velar por la interdependencia, que todo lo que hacemos tiene un efecto en los demás. Toda buena decisión tiene un efecto positivo para los demás. Y toda mala decisión tiene un efecto negativo para los demás, ¿no? Entonces, vivir la interdependencia y velar por ella, y la interpenetración, que es la perijóresis, que es la acción del espíritu en nosotros, ¿no? Dejar que el otro vaya siendo parte de mí. Qué mal nos ha hecho esa psicología, ¿no? Que nos ha inculcado, pues tú eres responsable de ti, no eres responsable de los demás, ¿no? Es el otro y su problema, ¿no? Con que seas feliz tú. Creo que esas son desviaciones del proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios es la comunión, es la corresponsabilidad, es dejar que el otro sea parte de mí y yo ser parte del otro con una profunda humildad y vaciamiento de mí mismo y de mí misma, ¿no? Ver todo a través, pues ya lo compartimos, implica actuar sobre la base del respeto mutuo y el amor por la integridad de cada hermana, de cada hermano, del sistema, de nuestros sistemas familiares, provinciales, congregacionales y del sistema en su conjunto, ¿no? Respeto y amor por la integridad de cada persona y de cada conjunto y subconjunto, dejar que exista, ¿no? Practicar el poder relacional y ya no el unilateral, es decir, desarrollar la capacidad de producir un efecto y recibir un efecto simultáneamente, de influir y recibir una influencia, de ayudar a transformar y permitir ser transformada, dice Bernard Loomer. Pienso que esas son las interpelaciones, ¿no? Una relacionalidad donde yo me deje afectar y donde yo sea capaz de darme para afectar las realidades de los otros en sentido del reino. Vivir relaciones como una responsabilidad de conjunto, donde todas y todos tienen un lugar en la mesa y un rol esencial, donde no podemos excluir, descalificar y generar la articulación de las relaciones, ¿no? Todos tienen un lugar, pero solamente hay que saberlos articular y avanzar hacia la visión-misión que surge de un conjunto. Todos creamos un conjunto de humanidad, un sentido de humanidad, ¿no? Se ocupa de la vida que se despliega en la oscuridad. Y bueno, como una concreción de las interpelaciones, aquí les propongo estas, ¿no? Para ir terminando. ¿Quién soy yo?
¿verdad? La primera interpelación en medio de esta propuesta de la gracia original, ¿quién soy yo? Y porque las respuestas que había aprendido no funcionan. La pandemia y la crisis humanitaria nos están obligando a reconocer quién soy yo y por lo tanto quién es el otro, ¿no? Y esto implica volver a lo esencial y no a lo superfluo. Yo no soy la ropa de moda, yo no soy los títulos que he obtenido, yo no soy este don que me da una imagen ante los demás. ¿Quién soy yo? En esta dimensión de la relación natural con Dios, con el otro, con la otra, con los otros. ¿Quién soy yo? La otra interpelación es la mutua responsabilidad en el amor, recordando también ese duro pasaje del Antiguo Testamento entre Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde? Creo que nos invita a la interpelación es, cuida a tu hermano. No solamente por el cubrebocas y la sana distancia, cuídalo, respétalo, ámalo. Y el cubrebocas vendrá por añadidura, ¿no? Y la sana distancia vendrá por añadidura. Una tercera interpelación, gestionar la encarnación del Verbo, como María, encarnar a Jesús y su proyecto del reino. Gestionar, ¿no? Gestionar significa hacer que suceda. Hacer que suceda, que los valores que estaban siendo, o que están siendo todavía disminuidos del reino, que estaban siendo peyorizados, no tomados en cuenta. De repente, esta crisis de muerte y de amenaza de la vida y de la responsabilidad de los unos por los otros y de quién soy yo, nos lleva a gestionar los valores que dan vida. Gestionarlos. No de palabra. Encarnarlos y gestionar que los pequeños núcleos y los grandes núcleos acojan la propuesta del reino. La verdad, la compasión, la ternura, la justicia, como un nuevo modo de existir. Viable. Viable. 4. Encarnar la misericordia como el buen y la buena samaritana, porque no podemos pasar de largo. Hay que hacernos cargo del otro y de la otra con ternura. Y hacernos cargo de nosotros con ternura, con amor filial, con amor de hermano. Bueno, pues de aquí yo quisiera también decir, en algún momento de este compartir decía, optas por la vida, por ser mariposa aunque sea frágil, pero libre. O optas por mantenerte encerrada, egoísta y miedosa o miedoso. ¿Acaso no la interpelación de Dios a través de su palabra es hacer parte de una tierra nueva y de un cielo nuevo? De reestrenar la gracia original que está en nosotros. Porque sí tenemos la capacidad de ser colaborativos, respetuosos, inclusivos, comunicativos y de darle un lugar al reino. Pues no sé si quieren ustedes preguntar, aportar algo. No sé cómo se hace. Voy a dejar de compartir.
Pues ahí me estoy viendo yo, todos me están viendo a mí. O ya no están, ya se durmieron. Miramos si tienes algunas preguntas, Juani, porque yo veo bastante nutrido el chat. A ver. Hay una pregunta, dice, ¿cómo buscar el espacio para realmente contemplar cuando Sí. vivo en un miedo y desconfianza, confusión y aislamiento? ¿Ella te está escuchando? Lo oigo a lo lejos, no lo escucho bien. Voy a abrir acá el Face por mi celular. Sí. Si le pasas, ahí está en la pantalla. A ver, lo pongo aquí. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está en la pantalla. Sí. Ah, sí. Mira, dice, ¿cómo buscar el espacio para realmente contemplar cuando vivo en un mundo, cuando vivo en un miedo y desconfianza, confusión y aislamiento? Y la pregunta es, ¿cómo buscar el espacio? Bueno, yo encuentro una primera clave, que es buscar, ¿verdad? Yo considero que, bueno, ya mañana hablarán bastante sobre la vida teologal, pero creo que tenemos que partir de ella. Voy a ver si no digo una herejía, Teresita, tú que vas a dar el tema de mañana, creo, ¿verdad? No, herejía no. Sí, Pero desde la fe, desde la esperanza y del amor, ¿no? Y tenemos que buscar eso, o sea, ¿qué nos rodea? Ese mismo miedo que yo siento nos rodea, ¿no? Esa misma desconfianza, esa misma confusión, ese mismo aislamiento. Pero si yo soy consciente que soy parte de un cosmos y el cosmos es parte de mí, aunque el cosmos no lo tenga aquí en mi casa presente, porque no salgo a caminar, porque no salgo a libremente, ¿no? A los parques o qué sé yo, en mi microespacio está el cosmos y está la realidad, toda la realidad. Toda la realidad está aquí, está en mi capacidad de trascender, en mi capacidad de reflexionar, en mi capacidad de esperar, en mi capacidad de creer. Entonces, hay que buscarlo desde la fe. Dios, buscar a Dios. ¿Qué me estás diciendo en mi propio miedo? Reconocer mi miedo, pero no quedarme en reconozco mi miedo. Sí, tengo miedo, ¿verdad? Pero ¿y si invitas a Dios al miedo? ¿Y si dejas que Dios te hable en el miedo? Y si contemplas a un Dios que también experimentó el miedo, experimentó la fragilidad, la angustia, y si dejas que Jesús sea parte, la angustia de Jesús sea parte de tu angustia y tú seas parte de la angustia de Jesús, pero no te quedes en ello, sino camines con Jesús a la muerte y a la resurrección. Si caminas caminos de resurrección, del miedo, de la desconfianza, me parece que ahí está el hilo, ¿no? El hilo. Toda la realidad está aquí, toda, no solamente las cosas negativas, están también las cosas positivas. Está la esperanza de que esto va a pasar, de que Dios va a recrear muchas cosas en nosotros. Entonces, yo creo que no podemos buscar este espacio si no es con la certeza de que vamos a encontrarnos con Dios y que Dios es un Dios de la vida, es un Dios resucitado, es un Dios que se revela, es un Dios de una historia de salvación, no de una historia de muerte. Uh-huh. Juanita, hay muchas intervenciones donde se te dan las gracias, te felicitan, expresan el bien que les hace escuchar esto y no veo de momento una pregunta más. Entonces, si te parece conveniente y si no hay más preguntas, pues pudiéramos terminar. ¿Sí? Juanita, de verdad que es una llamada de Dios a través de ti, justamente para volver a ese proyecto original, ¿verdad?
el proyecto que tiene Dios para nosotros. Ahora casi al final mencionaste de que ya veríamos mañana y algo sobre la vida teologal. Prometo que sí, porque es parte del contenido que a mí me toca. Así que muchísimas gracias, Juan, y te agradezco muy de corazón. Creo que tu contribución es muy fuerte, muy positiva para poder lograr que precisamente esta pandemia se convierta más que nada en la oportunidad de reencontrarnos con el proyecto de Dios y, como tú dices, gestionarlo de manera que podamos hacerlo vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Teresita. Gracias a todos los que se conectaron, a todas las que se conectaron. Gracias por ser también parte de esta reflexión, por la acogida, que es, pues yo creo que todo es incipiente, ¿no? Que hay que darle su tiempo para llegar al fondo, pero en el fondo siempre estará Dios y su propuesta de vida. Sí. Gracias, Pues, muchas gracias. Gracias a ti y muchos abrazos y Gracias. ojalá que se repita una oportunidad así. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Juanita. Nos vemos mañana. Sí, y a todos nuestros participantes, nos vemos mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Hasta mañana.